En este video vamos a ver juntos 4 formas sencillas y rápidas de invertir tu dinero si querés dar los primeros pasos en el mundo de las inversiones. Pero antes, vamos con 3 consejos que creo que te van a servir mucho. El primero es que siempre antes de invertir necesitamos tener un fondo de emergencia. ¿Qué es un fondo de emergencia? Es básicamente tener ciertos ahorros que nos permitan protegernos en caso de que aparezca un evento que no nos esperábamos. Por ejemplo, si nos quedamos sin trabajo. En el caso de quedarnos sin trabajo, si tenemos un fondo de emergencia, este nos podrá ayudar en cubrir los gastos básicos por una cierta cantidad de meses hasta que volvamos a tener este ingreso que perdimos. El segundo consejo parece una obviedad, pero es importante decir que antes de invertir, primero hay que ahorrar. ¿Qué significa esto? Que no tiene sentido invertir esa plata que nos está ayudando a cubrir nuestros gastos del día a día. Si no podemos cubrir esos gastos, nunca tendríamos que estar pensando en invertir. La inversión se piensa una vez que se puede ahorrar cierta cantidad de dinero. No tiene que ser mucha necesariamente, pero cuando vemos que estamos empezando a ahorrar, ahí es cuando podríamos invertir esa plata. Y el tercer consejo es que el dinero que inviertas tenés que estar dispuesto a perderlo. ¿Qué significa esto? Que en las inversiones nos puede ir muy bien y podemos ganar mucho dinero, como también nos puede ir muy mal y podemos perder mucho dinero. Siempre tenemos que tener en cuenta que la plata que estamos poniendo a invertirse es plata que podemos perder. Bueno, ahora sí, veamos los 4 tipos de inversiones básicas. Lo que vamos a ver ahora son 4 inversiones básicas. Este cuadrito detalla cada una de estas 4 explicando qué son, cómo puedes invertir en ellas y cuál es su nivel de riesgo. Empecemos por la primera, las acciones. ¿Qué es una acción? Una acción es una pequeña parte de una empresa. Y hoy en día, por suerte, es muy fácil hacernos de esto. ¿Y para qué nos interesa a nosotros tener una pequeña parte de una empresa? Es simple. Si la empresa, con el paso del tiempo, aumenta su valor, nuestras acciones van a aumentar su valor y nosotros vamos a ganar plata. Si vos comprás acciones de Apple, podés decir que sos dueño de una parte de Apple, aunque parezca muy loco. ¿Cómo se hace para invertir en acciones? Se hace a través de los brokers, que son páginas de internet como Bull Market, Invertir Online o Cocos Capital. Y hoy en día, gracias a la tecnología, podemos hacerlo desde nuestro celular o de una computadora. Con 3 simples clics podríamos estar comprando acciones. Ahora bien, es distinto si queremos invertir en acciones de nuestro propio país o si queremos invertir en acciones del exterior. Vamos a poner el caso de Argentina. Si uno quiere invertir en el mercado argentino, no es el mismo proceso que si uno quiere invertir en el mercado estadounidense. En el mercado estadounidense podemos invertir a través de los CDRs. Los CDRs son certificados de depósito argentinos y lo que constatan es que somos dueños de esas acciones de la empresa. Ahora, es importante aclarar que hay un ratio entre un CDR y una acción, un ratio de conversión. No es que si yo compro un CDR ya tengo una acción. Por ejemplo, yendo al caso de Apple, el ratio de conversión es 10:1. ¿Qué significa? Que si yo compro 10 CDRs, voy a tener una acción de Apple. Bien, pasemos al nivel de riesgo. El nivel de riesgo es algo más complicado de medir y mucha gente puede tener opiniones diversas en cuanto a esto, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando entra en juego el nivel de riesgo, también tiene que entrar en juego la temporalidad. No podemos decir que un activo, por ser riesgoso en el corto plazo, va a ser sí o sí riesgoso en el largo plazo. No funciona así. En el caso de las acciones, por ejemplo, podemos decir que históricamente a largo plazo, a un plazo de muchos años, son el mejor instrumento de inversión para ganar la mayor cantidad de dinero. Ahora bien, lo que también tienen las acciones es que son muy volátiles. Ha habido casos en donde el mercado bajó de golpe, como puede ser en el 2008 en Estados Unidos. Pero históricamente, si decidimos invertir a largo plazo en este instrumento, es el instrumento que mayor cantidad de ganancias ha traído. Tenemos que estar dispuestos a saber manejar nuestras emociones cuando vemos que perdemos mucho dinero, porque si realmente confiamos en el valor de la acción que estamos comprando, es decir, si creemos firmemente que esa empresa entrega valor para la gente y lo continuará haciendo, no tendríamos por qué preocuparnos si la acción baja, porque si la empresa realmente entrega ese valor, la acción probablemente vuelva a subir. Entonces, si compensamos su buen historial de rendir a largo plazo con su volatilidad a mediano o corto plazo, podemos decir que su nivel de riesgo es un nivel medio. También vale aclarar que hay ciclos del mercado donde a corto plazo las acciones siempre fueron subiendo, entonces no podríamos decir que siempre a corto plazo son un activo riesgoso, pero esos ciclos en algún momento se cortan. Lo importante con lo que te tenés que quedar es que las acciones hoy en día son muy fáciles de adquirir en las páginas que mencionamos recién. Es un instrumento de inversión que históricamente trajo muy buenos resultados y que su nivel de riesgo es moderado. Vayamos ahora a ver las obligaciones negociables o los bonos. ¿Qué son las obligaciones negociables o los bonos? Básicamente son títulos de deuda. ¿Qué significa?
Son empresas o gobiernos que al necesitar plata emiten estos títulos, la gente los compra, entonces uno le está dando esa plata al gobierno del país que haya emitido ese bono o a la empresa que haya emitido esa obligación negociable, y esa empresa o ese gobierno se compromete con nosotros a devolvernos nuestro dinero luego de un plazo pactado más un cierto interés. Entonces, básicamente lo que estaríamos haciendo es darle dinero a alguien que lo está necesitando para luego que nos lo devuelvan con intereses. Muy simple, como prestarle plata a un amigo y luego que te la devuelvan. ¿Cómo se hace para invertir? Nuevamente en los brokers, páginas como Bull Market, Invertir Online o Cocos Capital, y básicamente lo que haríamos sería comprar obligaciones negociables o bonos. En este caso, no tendríamos que hacerlo a través de un CDR, por más que sean bonos del gobierno de Estados Unidos, los CDRs no entran en juego, los CDRs únicamente aplican para acciones. Y en cuanto al nivel de riesgo, podemos decir que el nivel de riesgo de los bonos es bajo. De nuevo, hay gente que puede coincidir o gente que no, pero históricamente los bonos sirvieron para proteger a los inversores de mercados bajistas de las acciones, ¿sí? Cuando las acciones han caído por cierta situación, puede ser un contexto de pandemia como pasó hace poco, o un contexto macroeconómico complicado, los bonos han servido para cubrirnos de esas pérdidas. También es verdad que a veces los bonos son a tasa muy baja, y si la tasa es muy baja, corremos el riesgo de que ni siquiera nos protejan de la inflación. Supongamos que Estados Unidos tiene un 3% de inflación anual, y nosotros compramos un bono que dentro de un año nos va a pagar un 2% en dólares. En ese caso nos estaríamos protegiendo de la inflación, pero seguiríamos perdiendo dinero. Entonces hay que ver bien en qué momento conviene invertir en bonos. Otra última cosa para destacar de los bonos es que están categorizados por empresas que se dedican a ponerlos con un cierto nivel. ¿A qué nos referimos? Hay bonos que pueden ser AAA, A1, A2, y dependiendo de este indicador, es un bono más seguro, que significa que es más probable que la empresa o ese gobierno nos devuelva la plata que le dimos, o, por otro lado, los bonos que son más riesgosos suelen pagarnos más, es decir, los intereses pueden ser más altos, pero hay más chances de que la empresa o el gobierno que emitió ese bono no nos pueda pagar por ciertas complicaciones que tengan. Por eso se nos pone como un indicador de que son un bono o una obligación negociable más riesgosa. Las obligaciones negociables suelen rendir menos que las acciones, pero suelen ser un poco más seguras. Bien, ahora pasemos a las criptomonedas. Las criptomonedas son un medio digital de intercambio que se apoya en la tecnología blockchain. Básicamente cumple la función de una moneda y por eso tienen ese nombre. Pero una característica principal es que están totalmente digitalizadas y que usan la criptografía para asegurar sus transacciones. Entonces, ¿cómo podría yo invertir en criptomonedas? Hay muchas maneras de invertir en criptomonedas. Bitcoin fue creada con un propósito. Ethereum, que es la otra criptomoneda muy popular, fue creada por un propósito. Si nosotros creemos en ese propósito y creemos en ese proyecto del creador, podemos invertir en ese token, en esa moneda, y si el proyecto termina siendo un éxito o termina avanzando y la gente lo termina adoptando, el valor de esa moneda aumentará. Entonces, de nuevo, si nosotros compramos algo a $10 y luego fue aumentando hasta 100, tendremos una ganancia muy considerable. ¿Cómo se hace para invertir? Es fácil también. Lo hacemos en exchanges como Binance, Kraken o Coinbase, que son páginas que nos permiten esta compra-venta de criptomonedas. La manera más tradicional de hacerlo es mediante P2P o peer-to-peer. ¿Qué significa esto? Si yo quiero comprar Bitcoin, lo que haría la página sería meterme a mí y a la persona que está vendiendo en una sala de intercambio donde vamos a poder enviarle el dinero a la persona. Si nosotros queremos comprar X cantidad de Bitcoin, le vamos a enviar esa cantidad de dinero que equivale a ese Bitcoin y la persona nos va a enviar esos Bitcoins. Una vez que esa transacción es confirmada por las dos partes, se sale de esa sala de intercambio y las dos partes se terminan quedando con lo que fueron a buscar. Vos te quedarías con los Bitcoins y la otra persona se quedaría, por ejemplo, con los dólares o con los pesos. Se puede hacer en múltiples monedas. Lo importante es que estas páginas están reguladas. Es decir, si hay algún problema, cuando nosotros estamos intentando comprar o vender, o si vemos alguna situación de estafa, podemos reportar esto y habrá una investigación, y en el caso de que evidentemente nos hayan querido estafar, va a haber penalidades para la otra persona y nos van a devolver nuestro dinero. Por último, el nivel de riesgo. El nivel de riesgo es alto. ¿Por qué el nivel de riesgo es alto? Porque no tiene el historial que lo respalde. Es decir, Bitcoin nació en 2008, es muy reciente todo, muy poca gente se metió en el mundo cripto, la adopción va creciendo cada vez más, pero todavía muy poca gente a nivel mundial posee criptomonedas. Además, es un activo muy volátil. El precio sube, baja, y eso, para algunos inversores que son más conservadores, puede traer miedo. Queda en cada uno de nosotros ver si a largo plazo le vemos futuro a las criptomonedas,
Y también lo más importante es estudiar muy bien el proyecto que está detrás de cada criptomoneda. Entender por qué se creó Bitcoin, por qué se creó Ethereum o por qué se creó la moneda que te está interesando en ese momento, estudiarlo a fondo y decidir si estás dispuesto a poner tu dinero ahí. Bien, vamos con el último tipo de inversión, que es el real estate, o básicamente invertir en propiedades. ¿De qué manera puedo invertir yo en propiedades? Puedo comprar o vender propiedades, o puedo comprar una propiedad y alquilarla y tener un ingreso pasivo, o la manera más fácil que vamos a ver ahora y que también permite a gente con poco capital invertir en real estate es invertir en páginas que permitan poner el monto que vos quieras, invertir en proyectos inmobiliarios y que si esos proyectos inmobiliarios terminan generando interés, vos cobres una parte proporcional a lo que el proyecto generó. ¿Qué significa? Simple State es una empresa que lo que hace es básicamente analizar proyectos de inversión. A la hora de invertir en el mercado inmobiliario hay que tener en cuenta millones de factores. En qué propiedad estás invirtiendo, cuál es el tipo de construcción que se va a realizar, cuál es la zona en donde se va a construir, cómo está el mercado inmobiliario actualmente, cuáles son los precios, está caro, está barato. Si vos querés invertir en el mercado inmobiliario, podés ir a estas páginas, invertir en un proyecto y cuando ese proyecto vaya avanzando vas a ganar los intereses correspondientes a tu inversión. Ahora, ¿cuál es el nivel de riesgo de invertir en real estate? La verdad es que depende de muchos factores, pero lo que nosotros terminamos definiendo es que es un nivel de riesgo bajo. Habrá gente que coincide, habrá gente que no, pero invertir tu dinero en ladrillos suele ser considerado una inversión segura. ¿Por qué? Porque tu capital que invertiste va a estar en la propiedad de por sí. Después con esa propiedad podés ver qué haces. No solo que tu capital quedó en la propiedad y si no se devalúa, si no pierde valor esa propiedad, vas a seguir teniendo el capital y si la necesitas vender la vendes, sino que también podés cobrar un alquiler. Estos son los 4 tipos de inversiones básicas que vimos en este video. No te preocupes porque vamos a entrar más en profundidad en cómo usar las páginas para invertir, cómo puedo invertir en obligaciones negociables mostrándote el paso a paso, cómo puedo invertir en acciones, cómo puedo invertir en criptomonedas, en páginas como Binance o incluso cómo usar Simple State. No te olvides de darle like si te pareció útil el contenido, suscribirte, activar las notificaciones y nos estamos viendo la próxima. Tengo páginas que son conocidas como brokers y algunas de ellas son... Y el tercer consejo es que el dinero que inviertas tenés que estar dispuesto a perder. Es decir, si creemos firmemente...